el Estado, ¿no? Entonces, sí, te digo Listo. lo que leí, profe. No, vamos, como siempre, vamos a arrancar nuestra clase. Bueno, ayer empezamos a hablar sobre la Constitución Política Colombiana, sus primeros 4 títulos en los que se enmarca pues como el corazón de la Constitución colombiana, ¿no? Los principios fundamentales de la Constitución, los derechos, los deberes, eh, quiénes son considerados nacionales colombianos, cómo se puede renunciar a la nacionalidad colombiana, cómo se organizan los partidos políticos, cómo hacemos para que los colombianos puedan ejercer el derecho pues a exigir que les cumplen la Constitución y todo ese tema. El título que seguía y habla precisamente sobre la organización del Estado colombiano. Entonces, yo te había pedido que leyeras el título 5, no creo que no es muy largo. Entonces, adelante, cuéntame qué leíste, qué entendiste, qué no entendiste, y de ahí vamos partiendo. Listo, profe. Entonces, pues lo que habla este título quinto es como la organización del Estado. Entonces dice Sí. que tenemos una rama legislativa y cumple con 3 funciones: hacer las leyes, reformar la Constitución y el control político. Y en esa rama, pues, ¿quién está? El Congreso. Y en el Congreso tiene 2 cabezas, que es el Senado y la Cámara de Representantes, según el artículo 115, profe. Ok. No, perdón, no es el 115. En el 115 está la rama ejecutiva y la que la encabeza pues es el presidente y cumple con 3 funciones: jefe de Estado, jefe de gobierno y es la suprema autoridad administrativa. Ok. Y en el artículo 116, profe, está la rama judicial y entonces se divide en varias. Entonces está la Corte Suprema de Justicia y ellos tienen la jurisdicción ordinaria. Está la Corte Constitucional, que nació a partir de la Constitución de 1991 y lo que hace son revisar las sentencias, es decir, tiene la jurisdicción constitucional. También está el Consejo de Estado, profe, y es la Sí. jurisdicción contenciosa administrativa. Está la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de la investigación, y está el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Sí, profe? Sí. Bueno, profe, eso fue lo que leí, Vale, profe. perfecto. Como siempre, siempre arrancamos las clases con unos presaberes, con unas pequeñas cositas eh, que, que tú debes responder. Ya respondiste la primera, que sabes de la organización del Estado colombiano, y ayer respondiste la segunda, qué es el Estado o qué se entiende por Estado. Y pues dijimos que el Estado era una organización político-administrativa que tenía unas características particulares. Hoy vamos a hablar un poquito más a fondo sobre el Estado porque hay muchas concepciones de Estado. La que nosotros dijimos ayer no es la única concepción de Estado, sino que el concepto de Estado ha venido evolucionando con el paso de los años. Pero entonces ahora te pregunto, todos los estados del mundo, es decir, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, México, Panamá, todos se organizan iguales, es decir, todos tienen 3 ramas del poder público o hay alguno que no tenga esas ramas del poder público. Pues, profe, yo creo que depende de cómo hayan escogido su sistema de organización de Estado, ¿no? Creo que en Estados Unidos no es así, ¿o sí? En Estados Unidos sí es así, sí, en Estados Unidos sí. Pero hay en otros que no, ¿cierto, profe? O sea, no todos se organizan Sí, igual no como... todos se organizan igual. Y en Hay algunos estados pues donde, por tenga ejemplo, es otra rama que otra, ¿no, profe? exactamente, y hay estados donde, por ejemplo, el jefe de Estado no es el mismo jefe del gobierno, como Mm. en las monarquías. En las monarquías el rey es el jefe del Estado y el presidente es el jefe del gobierno o el primer ministro. Y así, eso varía pues Según el país. según el país y según pues cómo hayan decidido, cómo decidan ellos organizarse político-administrativamente. Entonces, como te decía, para entender un poco y para hablar un poco de la organización o cómo se organiza el Estado colombiano,
es necesario que entendamos muy bien qué es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es la base de este tema que vamos a ver hoy. Y es la base de la vida política, administrativa, judicial y económica de una sociedad. Entonces, pues el Estado es una organización política, al Estado se le confiere ese enfoque político, constituida por un conjunto de instituciones a través de las cuales ese Estado ejerce el monopolio del uso de la fuerza que se aplica a una población en unos límites territoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado está organizado pues, por diferentes instituciones, en este caso, en nuestro caso, las tres ramas del poder público, que son las que permiten que el Estado pueda decirnos a nosotros qué hacer, cómo hacerlo y a qué horas hacerlo. Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados desde hace muchísimos años. De hecho, los primeros estados surgieron hace más o menos 5.500 años, con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación o la aparición de nuevos tipos de religión. Con el tiempo se han desarrollado muchas formas diferentes de estados que emplean muchas justificaciones. El derecho divino, es decir, el derecho que viene de Dios, el contrato social, que es el que hacemos nosotros como ciudadanos, pero hoy, a día de hoy, 7 de julio del 2020, es el Estado-Nación moderno, la forma predominante de Estado a la que están sometidas las personas. Es decir, el Estado-Nación, tal como nosotros lo conocemos hoy en día, ese que definíamos ayer mediante el concepto que nos daba Max Weber, de que el Estado es una organización política que tiene un territorio, una soberanía, una población, reconocimiento internacional, es el que predomina hoy en día. No podemos decir que ningún país del mundo no es un Estado-nación. Todos los países del mundo son Estados-naciones. ¿En qué difieren muchos estados del mundo? En que algunos son democracias, otros son teocracias, otros son dictaduras, etcétera, etcétera. Pero eso ya no es el tipo de Estado, sino la forma de gobierno, que es un tema totalmente diferente. Como te decía, a lo largo de la historia han habido muchas definiciones de Estado. La primera definición de Estado que conocemos es la de Marco Tulio Cicerón en la antigua Roma. Y Marco Tulio Cicerón decía que el Estado es una multitud de hombres ligados por el derecho y por la utilidad de un bienestar común. Es decir, que el Estado lo conformábamos todos los hombres que buscábamos un bien común y que estábamos ligados por el derecho, es decir, por las normas que en ese entonces habían en la antigua Grecia. San Agustín, por el contrario, en la Edad Media, decía que el Estado es una reunión de hombres dotados de razón y virtud en la participación en las cosas que aman. Es decir, de acuerdo con San Agustín, el Estado solamente eran los hombres, entendido hombre como el género masculino, que tenían raciocinio y que tenían unas virtudes para participar en las cosas que amaban. Según Bodino, en la edad moderna ya, el Estado es un conjunto de familias y sus posesiones comunes, es decir, su riqueza, gobernadas por un poder de mando según la razón. Ese poder de mando podía ser un rey, un emperador o un gobierno democrático. Ponsabini decía que el Estado es la representación material de un pueblo, es decir, que el Estado era lo que salía después de que el pueblo decidía hacer algo. Immanuel Kant decía, el gran filósofo alemán, decía que el Estado es una variedad de hombres que se rigen por leyes jurídicas. Y aquí vuelve a entrar el derecho. Y Franz Oppenheimer decía que el Estado es esa institución social que se nos es impuesta por unos vencedores con el propósito de regular su dominio y agruparse contra rebeliones internas y externas. Es decir, que Oppenheimer entiende al Estado como producto de una guerra. Es decir, quien encabeza el Estado o quien toma el mando del Estado es aquella persona que ha ganado una guerra. Ya un poco más moderno podemos hablar de La Salle, que dice que el Estado es una gran asociación de todas las clases pobres, o de lo que Karl Marx llamaría el proletariado. Hegel dice que el Estado es la conciencia de un pueblo, es decir,
y aquí hacemos una similitud con aquello que se llama la voz de la conciencia, y es la voz de la conciencia es la que te aconseja a ti, te dice qué debemos o qué no debemos hacer, pues el Estado es la conciencia de un pueblo, el que le dice al pueblo qué debe o qué no debe hacer. Thomas Hobbes dice que el Estado es una institución cuyos actos por pactos realizados son asumidos por todos, con el objetivo de que pueda utilizarse la fortaleza y medios de una comunidad para asegurar la paz y la defensa común. Es decir, que según Hobbes, el Estado, las cosas que hace el Estado, los actos que comete el Estado a nivel político, a nivel militar, a nivel económico, deben ser pactados por todos nosotros. Y eso debe servir para asegurar la paz del Estado. Hugo Grocio dice que el Estado es una asociación de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para generar utilidades en común. Es una asociación política que dispone de un territorio, una organización y un poder para crear el derecho positivo. Y si te das cuenta, aquí ya empezamos a meternos con un término que es muy importante, el derecho positivo. Yo te decía, y creo que lo hablamos la primera clase, que hay dos tipos, y eso lo debes saber tú mejor que yo, hay dos tipos de derecho, el derecho positivizado y el derecho consuetudinario. El derecho civil francés, que es el derecho positivo, y el derecho consuetudinario. El derecho positivo es aquel derecho que está codificado, donde hay normas, donde todo está escrito, en tanto que el derecho consuetudinario pues, es aquel derecho que se basa en la costumbre para generar jurisprudencia. Nuestro derecho, el derecho colombiano, es un derecho positivo, viene del derecho civil francés y aquí todo está en leyes, en normas, etcétera, etcétera. Karl Marx, el padre del socialismo, dice que el Estado no es un reino de la razón, sino un reino de la fuerza. No es un reino del bien común, sino un reino del interés parcial. Y no tiene como fin el bienestar de todos nosotros, sino el bienestar de aquellos que están en el poder. Esta definición de Estado de Karl Marx viene definida por su ideología política. Para Karl Marx hay una lucha de clases entre el proletariado, la clase obrera, y entre la aristocracia la oligarquía, perdón, que es la clase rica, los ricos, por decirlo así. Entonces, para él el Estado solamente sirve para que los ricos tengan fuerza, tengan poder y ellos puedan lograr sus objetivos en común. 5 minutitos para que pienses cuál de estas 6 definiciones modernas de Estado, te las voy a dejar acá, para que las leas detenidamente, las revises, las analices, y en 5 minutitos me digas cuál de esas 6 es para ti la mejor definición de Estado y por qué. Listo, profe.
¿Listo, profe? Adelante. Pues estoy entre dos, profe. A ver. Estoy entre la segunda y la quinta, profe. Estás entre la de Thomas Hobbes y la de Hugo Grocio. ¿Por qué? ¿Qué te gusta de cada definición y por qué crees que, que esas definiciones son las Pues mejores o las más porque, acertadas? sí, pues profe, porque yo creo lo que habíamos hablado, pues es como un conjunto, pues profe, ¿el Estado qué es? Pues como, pues para la segunda, una institución cuyos actos por parte realizados son asumidos por todos al objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y los medios de la comunidad como se juzgue oportuno para asegurar la paz y la defensa común. Pues yo creo que también es eso, como que haya un conjunto de normas y como pues para poder organizar a las personas de esa, pues de ese estado. Y la quinta, profe, la asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común de la sociedad política soberana que dispone de un territorio propio con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. Pues, profe, yo creo que sí, claro, hay que tipificar las cosas, pues para que las personas las tengan claras. Entonces, en esas, me parece que esas dos están bien, profe. Perfecto. Además de esas, hay unas definiciones mucho más modernas todavía. Vamos a ver cuáles son. La primera es la de Carré de Malberg, que dice que el Estado es una comunidad política con un territorio propio y que dispone de una organización. Pues es como la definición básica. Kelsen, que es el padre del derecho positivo, dice que el Estado es el ámbito de aplicación del derecho. Es decir, es en el Estado donde se pueden aplicar las normas y principios regulatorios del derecho positivo. Jelinek dice que el Estado es una asociación de hombres sedentarios, es decir, de hombres que están ubicados en un determinado lugar, dotada de un poder organizado de manera originaria. Blunschi dice que el Estado es la personificación del pueblo, es decir, el Estado es como el que le da personalidad, por decirlo así, al pueblo. Spengler dice que el Estado es la historia considerada sin movimiento. La historia es el Estado pensando en el movimiento de influencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado pues es la historia como tal, la historia misma de la humanidad está reflejada en el Estado. En toda la evolución del Estado está reflejada entonces, según Spengler, la historia de la humanidad, de cómo pasamos de ser pueblos nómadas a ser países modernos, sedentarios, con economías de mercado, como lo somos hoy en día. Adolfo Posada dice que el Estado son los grupos sociales territoriales con poder suficiente para mantenerse independientes. Hermann Heller dice que el Estado es una conexión de todos los quehaceres sociales. El poder del Estado es la unidad de acción organizada en el interior y en el exterior, es decir, incluye la política nacional y la política internacional. Y que la soberanía es el poder de ordenación territorial exclusiva y suprema de un cuerpo normativo. Ernest Gellner dice que el Estado es la especialización y concentración del mantenimiento de un orden que ya está establecido. Es aquella institución o instituciones, porque no hay una sola institución que sea el Estado, que están específicamente relacionadas con conservar ese orden. Y Max Weber, pues dice, y lo hablábamos ayer, que el Estado es la coacción legítima y específica. El Estado es el único que puede ejercer el monopolio del uso de la violencia, de manera tal que es el Estado quien debe organizarnos a todos nosotros. Y finalmente, Gropali dice que el Estado es la agrupación de un pueblo, puede ser el pueblo colombiano, que vive permanentemente en un territorio con un poder de mando supremo representado por un gobierno. Puede ser un gobierno democrático, un gobierno teocrático, ya como te decía, eso es otro tema, que son las diferentes formas. Después de haber hablado de esto, pues miremos cuáles son las características que debe tener, o las cualidades, las capacidades más bien, que debe tener un Estado para ser un Estado. Un Estado, primero que todo, debe tener la capacidad de externalizar su poder.
es decir, de obtener el reconocimiento de otros estados. Que otros estados digan, yo reconozco a Colombia como un estado independiente. Un estado debe tener también la capacidad de institucionalizar su autoridad, es decir, de crear organismos para imponer la coerción, como las Fuerzas Armadas para mantener el orden y la seguridad, como las escuelas para mantener el orden educativo y como los tribunales para hacer justicia en un país. Un Estado debe ser capaz de diferenciar su control. Esto es, debe contar con un conjunto de instituciones profesionalizadas para aplicaciones específicas, entre las que se cuentan como las más importantes son las que permiten la recaudación de impuestos y los recursos de forma controlada. El Estado como tal no es solamente una institución, no es solamente la Presidencia de la República, no es solamente el Senado, no son solamente las altas cortes. El Estado son muchas organizaciones que necesitan funcionar concatenadamente, congruentemente para que todo funcione. ¿Tú te imaginas donde todo estuviera en cabeza de la Presidencia de la República? Es decir, que la Presidencia de la República tuviera que hacer las leyes, reformar la Constitución, ejecutar las leyes, juzgar a las personas, recoger impuestos, vigilar que todo esté, que la seguridad esté bien, que los colegios cumplan, que las universidades cumplan. Una sola persona no podría hacer todo eso. El presidente de la República ya se hubiese vuelto completamente loco porque pues son muchísimas actividades que muchas de ellas escapan a su control. Y finalmente el Estado debe tener la capacidad de internalizar una identidad colectiva. ¿Qué es una identidad colectiva? Son todos aquellos símbolos que generen pertenencia e identificación. Por ejemplo, ¿qué nos identifica, qué nos diferencia de Venezuela? Nuestro himno nacional, nuestro escudo, nuestra bandera, nuestra flor nacional. Todas esas cosas hacen que nosotros seamos diferentes de Venezuela, de Estados Unidos y de todos los estados del mundo. Probablemente nuestra bandera sea igual o de los mismos colores que la de Venezuela y Ecuador. Pero ¿en qué radica la diferencia de nuestras banderas? Pues en el escudo. Que nuestro escudo representa unas cosas específicas, que son la sangre de nuestros próceres, los dos mares, nuestras riquezas naturales, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes cuáles son los símbolos patrios colombianos? Uy, profe, 5 minutos para que me cuentes cuáles son los símbolos patrios colombianos, señorita abogada. Listo, profe, disculpa.
Listo, profe. A ver, te escucho. El primero es la bandera de Colombia, el segundo es el escudo de Colombia, luego himno de Colombia, la flor de Colombia, que sería la orquídea, el árbol nacional, Sí, que sería la palma de cera, y sí. la ave nacional, que sería el cóndor. Uy, profe, me siento ignorante por no Y saber tú eso. no, eso no, es que eso ya no nos lo enseñan en el colegio. Eso ya no, Sí, no, ya eso, a nosotros en los colegios ya no nos enseñan historia, ya no nos enseñan nada de esas cosas, así que no tienes por qué sentirte ignorante ni nada, porque eso, el problema es que ya eh, hoy en día eh, enseñan otro tipo de cosas. bueno, profe, pero ya lo sé. Y te sabes el himno, ¿y cuántas estrofas del himno nacional te sabes? No, todo, profe. No, tú sabes que eso ya es como automático, profe. Yo no me sé todo el himno nacional. ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional? ¿Como 12? Yo me sé el coro y como una estrofa. Yo sí lo admito. ¿Cuántos estoy? Menos mal que somos, que tú eres estudiante de Derecho y no, no estudiante de música. Si tú eres estudiante de música, te ponía a cantar el himno nacional. A ver qué tanto es lo que te lo sabes. Ush, tiene muchísimas, profe. ¿Cuántas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, nueve. Nueve más el coro. 10 estrofas, imagínate tú. No, creo que no me las sé todas, la verdad. No, profe, no, me sé por ahí. Uy, no. No, yo me sé dos estrofas y el coro, profe. ¿Ves? Claro, es larguísimo, profe. Y es uno de los himnos, es considerado uno de los himnos más bonitos del mundo, Después creo que el de Francia. después de la Marsellesa. Sí, señor. Colombia tiene todas estas cuatro capacidades que acabamos de mencionar. Sí, profe. Sí, claro que sí. La capacidad de institucionalizar, sí. La capacidad de diferenciar su control, también. Eh, capacidades de externalizar su poder, también, profe. Sí, profe, todas las tiene las cuatro, sí. Colombia es un estado en toda la región. Sí, profe, es un estado. ¿Qué atributos tiene el Estado que lo distinguen de otras organizaciones como los bancos, los colegios, las universidades, las iglesias, las empresas privadas, etcétera? Lo primero es que el Estado tiene funcionarios estables y burocracia. Muchas veces uno piensa que la burocracia es mala. La burocracia no es, o sea, como nosotros entendemos la burocracia, es en el sentido malo de la palabra, pero la burocracia es todo ese aparato administrativo que hace que un Estado funcione. Son todos esos funcionarios del Estado que trabajan en la presidencia, en los ministerios, en el Congreso, en la Fiscalía, en todos los entes del Estado y que hacen que funcione. Esos funcionarios no son, perdón, no son funcionarios que cambian cada 4 meses. Muchos de esos funcionarios llevan años y años y años en el poder, porque esos funcionarios, los funcionarios del Estado, deben ser funcionarios de carrera, es decir, funcionarios que empiecen en lo más bajito en la base y vayan ascendiendo en el escalafón. Eso lo hacen mediante unos exámenes y mediante otras cosas. Eso permite que, que todas las prácticas que se hacen en un Estado son prácticas estables y no se pierdan los procesos mientras hay cambios de posiciones, cambios de puestos, como si pasa en otro tipo de organizaciones, que cambió el gerente de una empresa, entonces el otro gerente llega con nuevas ideas y se paralizan procesos y demás. El Estado tiene monopolio fiscal, es decir, que el Estado posee el control completo de los impuestos y de todos los ingresos nacionales. ¿Para qué? Para poder funcionar. Es el Estado el que administra la plata de todos al final de cuentas. El Estado tiene un ejército permanente, tiene una fuerza armada que lo protege ante cualquier amenaza extranjera, ante cualquier amenaza interna y que se dedique a protegernos a todos. En Colombia, las Fuerzas Armadas se
se dividen en fuerzas militares y fuerzas de policía. Las fuerzas militares son el ejército, la armada y la fuerza, el ejército, la fuerza aérea y la armada, que conforman lo que se llaman las fuerzas militares. Esas fuerzas militares son las encargadas de defendernos contra las amenazas externas, es decir, contra amenazas que puedan provenir de otros países, así como contra los grupos armados al margen de la ley que quieran tomar acciones dentro del país. Y están las fuerzas de policía, que es la Policía Nacional, que es la que se encarga de velar por la seguridad ciudadana en el país. Y pues evidentemente el Estado tiene un monopolio de la fuerza legal. Es decir, el Estado usa la fuerza para asegurar el poder interno. Es por eso que el legislativo, es decir, el Congreso de la República, dividido en Senado y Cámara de Representantes, crea leyes que son obligatorias para todos. Es decir, las leyes que saque el Congreso, todos las tenemos que cumplir. Ahorita están sacando o van a sacar una ley para... van a sacar una ley para la cadena perpetua contra violadores de niños. Pues esa ley es una ley de cumplimiento para todos. Es decir, que si Juan Pérez violó a un niño, pues ya sabe a qué se atiende. El Poder Ejecutivo tiene que controlar, tiene que ejecutar esas leyes, es decir, es la Presidencia de la República que tiene que ejecutar esas leyes, y el Poder Judicial es quien nos imparte justicia en este país. Esas son las 4 cosas que tiene un Estado que no tiene un colegio, que no tiene una empresa privada, que no tiene una iglesia, que no tiene una universidad y que lo hace único, porque realmente el Estado es como el papá de todos. Así sea imperfecto, el Estado es el papá de todos y es como nuestro guía en todas las cosas que hace. Hay unos tipos de Estados según el derecho internacional. Estados con plena capacidad de obrar. Es decir, son los estados que pueden ejercer sus capacidades, estas de las que hablamos acá, estas 4 capacidades, su capacidad de externalizar el poder, de institucionalizar la autoridad, de diferenciar el control y de internalizar una identidad colectiva en todo el mundo. Estos son casi todos los estados del mundo. Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Panamá, China, Chile, Ecuador, etcétera, etcétera. Hay estados, otro tipo de estados, que son los que tienen limitaciones en su capacidad de obrar. Es decir, que no ejercen alguna de esas 4 capacidades. Y se les llama estados neutrales. Son aquellos estados que se abstienen de participar en conflictos internacionales. Y esta neutralidad puede ser por 2 cosas. Uno, porque el mismo país decidió que va a ser neutral en guerras internacionales y no se va a meter en guerras con nadie, como es el caso de Suiza y Suecia, que hasta 1900, es el caso actual de Suiza y el caso de Suecia entre 1807 y 1993. Es decir, estos 2 estados dijeron, yo no me meto en las guerras de nadie, yo no peleo guerras de nadie, yo me quedo aquí en mi casa muy tranquilo y sin ningún problema. Y hay estados que por el contrario son neutralizados, porque esa neutralidad les es impuesta porque perdieron una guerra o porque el mismo sistema internacional, es decir, la misma Organización de las Naciones Unidas, les dice que deben ser neutrales. Es el caso de Japón. Japón es un estado neutral porque Japón, cuando pierde la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos obliga a Japón a que se deshaga de sus fuerzas armadas. Es decir, Japón no tiene ejército y Japón no debe meterse en ninguna guerra ajena. Si llegado el caso, algún otro país del mundo llega a atacar a Japón, Estados Unidos tiene una obligación de defender a Japón. Ellos firmaron un tratado internacional que define esa situación. Asimismo, hay estados soberanos que renuncian a ejercer sus competencias internacionales. Son estados que son independientes en todas las capacidades, es decir, en la capacidad de una identidad colectiva, en la capacidad de diferenciar el control, en la capacidad de institucionalizar su autoridad, pero no son independientes en la capacidad de externalizar su poder, porque ellos mismos así lo han decidido.
Entonces estos estados son dependientes en materia de relaciones internacionales de otro estado. Un ejemplo es San Marino, quien le ha encomendado todo el manejo de sus relaciones internacionales a Italia, o Liechtenstein, que le cede sus relaciones internacionales a Suiza, o Mónaco, que le cede sus relaciones internacionales a Francia. ¿Por qué lo hacen? Porque son estados muy pequeños que no tienen la capacidad como de eh, generar una dinámica internacional tan fuerte como si lo pueden hacer otros estados. Hay estados que están en libre asociación con otros. Son estados independientes, son países independientes que ejercen todas las competencias, pero que otro estado asume competencias en materia, asume la responsabilidad de velar o de cuidar a ese país en materia de política internacional, defensa y economía. El caso más claro es Puerto Rico respecto de los Estados Unidos. Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos. Es decir, para todos los efectos de estas cuatro capacidades: capacidad de institucionalizar su autoridad, capacidad de diferenciar el control y capacidad de internalizar una identidad colectiva, Puerto Rico es un estado independiente. Pero en materia de relaciones internacionales y de fuerzas militares, Puerto Rico no es un estado independiente. Puerto Rico decidió cederle esa capacidad a Estados Unidos, para que Estados Unidos se encargue de defenderlo en ese tema. Hay estados que están bajo una figura que se llama administración fiduciaria. Es decir, que son estados que para efectos no son independientes y no ejercen ninguna de esas cuatro capacidades. Son estados que están que son como hijos adoptivos de otros estados. En este momento no hay ningún estado bajo administración fiduciaria. El último caso fue Namibia. Namibia es un país en África que fue un estado bajo administración fiduciaria de las Naciones Unidas hasta el año de 1998. Desde 1998 ya Namibia ejerce todas sus cuatro capacidades independientes. Y hay estados soberanos que no son reconocidos internacionalmente. Son estados que ejercen esas cuatro capacidades, pero como no son reconocidos por el sistema internacional, tienen su capacidad de obrar muy limitada. Bien puede ser que no lo reconozcan porque todo el mundo se puso de acuerdo en no reconocerlo, o porque hay un tercer país que ejerce presión para que no lo reconozcamos. Es el caso de Taiwán, que China ejerce presión para que no se lo reconozca como un estado independiente, y es el caso de Palestina, que Israel ejerce presión internacional para que no se lo reconozca internacionalmente. ¿Tomaste nota de los 2, 4, 6 tipos de estado que tenemos? Sí, profe. Bueno, entonces, en 5 minutos vas a buscar en internet y me vas a dar un ejemplo diferente a los que yo he mencionado de cada uno de estos tipos de estado. Listo, profe.
¿Listo o necesitas algún minutico más? Profe, todavía estoy buscando. Listo, dale. 3 minuticos más, tranquilo. Bueno, pues. ¿Listo? Profe, la verdad no encontré muchos. Dale, miremos los que hayas encontrado. Empecemos entonces a ver. ¿Cuáles encontraste? Pues el primero dice que es casi todos los países, entonces puse como ejemplo Colombia. Perfecto. El segundo dice que es neutral. Sí. No encontré, profe, creo Porque que solamente hay uno, que es Suiza. sí, que es Suiza. El tercero, Estado soberano que renuncia a ejercer sus competencias Internacionales. internacionales. Podría ser el Vaticano, profe. Muchas de las competencias del Vaticano las tiene Italia, sí, perfecto. El Estado de libre asociación con otro. Podría ser las Guyanas francesas. No, porque Guyana Francesa es un departamento francés, es decir, es como decir San Andrés para Colombia. Ah, ok, entonces, no, profe, entonces está La Guyana equivocado. no es un estado independiente. Perfecto. Listo. Estados bajo administración fiduciaria, pues tú decías que ya no, pues no hay. No hay. Estados soberanos no reconocidos internacionalmente. Yo creo que el caso es Palestina, profe. Y Taiwán. Acuérdate que también te Taiwán. mencioné Taiwán. Sí, profe. Ya vimos entonces esto, entonces ahora sí podemos empezar a hablar de cómo se organiza el Estado. Y este es el organigrama de organización del Estado. El Estado colombiano tiene 3 ramas del poder público y unos organismos del Estado. Las ramas del poder público son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y los organismos del Estado se dividen en organismos de control, organización electoral y otro tipo de. La rama ejecutiva tiene 3 niveles: el nivel nacional, el nivel departamental
y el nivel municipal. Y el nivel nacional está encabezada por el presidente de la República, que tiene un periodo de 4 años sin reelección. En el nivel departamental está encabezado por el gobernador o gobernadora del departamento, que tiene un periodo de 4 años sin reelección, y en el nivel municipal está conformado o está encabezado por el alcalde o la alcaldesa del municipio, que tiene un periodo de 4 años sin reelección. La rama legislativa tiene también 3 niveles, que es el Congreso a nivel nacional, que es un Congreso bicameral, el Senado de la República de circunscripción nacional y la Cámara de Representantes de circunscripción departamental. A nivel de los departamentos están las asambleas departamentales y a nivel de los municipios están los consejos municipales. Y ya en el nivel más pequeñito están las juntas administradoras locales en cada barrio. Y la rama judicial, como tú lo dijiste muy bien, se divide en varias cortes. La Corte Constitucional, que es la encargada de velar porque se cumpla la Constitución Política de Colombia. La Corte Constitucional es un invento nuevo, es muy joven porque nació también con la Constitución de 1991. La Corte Suprema de Justicia, pues, es la encargada de impartir justicia en todos los niveles en Colombia. Es el máximo ente que imparte justicia en Colombia. El Consejo Superior de la Judicatura se encarga de regular que los funcionarios, que los abogados, que todos los funcionarios que imparten justicia obren de acuerdo a la ley. Por eso cuando ustedes, los estudiantes de Derecho, se gradúan, lo primero que tienen que hacer una vez tienen su diploma es solicitar la tarjeta profesional, que la expide el Consejo Superior de la Judicatura. Y si el Consejo Superior de la Judicatura ve que ustedes como profesionales del derecho han obrado mal, también puede quitarles la tarjeta profesional e impedirles ejercer. Y el Consejo de Estado, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la jurisdicción contencioso-administrativa, con regular que el Estado haga las cosas bien. Es un órgano más como consultivo y se encarga de, pues, decirle al Estado más, aconsejar al Estado. Dentro de la rama judicial se incluye la Fiscalía General de la Nación, aunque la Fiscalía General de la Nación es un ente independiente y es el órgano de investigación. Por eso cuando hay cogen preso a alguna persona, la Fiscalía se encarga de hacer la acusación formal contra esa persona, de recoger las pruebas que inculpen a esa persona del delito cometido. Y los organismos de control, pues, dentro de los organismos del Estado tenemos entonces a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República en los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación es la que se encarga de juzgar, de vigilar y juzgar a los funcionarios públicos, a todos los funcionarios públicos, y la Procuraduría es la que se encarga de que estos funcionarios, pues, cumplan las normas de la Constitución y no se roben la plata y no hagan malversación de fondos y cumplan a cabalidad su labor. La Defensoría del Pueblo está dentro de los organismos de control, pero al igual que la Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente, y la Defensoría del Pueblo se encarga de velar porque los derechos fundamentales de todos los colombianos se cumplen. Y la otra semana que hablemos de los derechos humanos, pues vamos a ver cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos humanos de los colombianos. Y la Contraloría General de la República se encarga de vigilar el buen uso y destinación de los recursos del erario público, es decir, de los impuestos que nosotros pagamos y que administra el Estado. La organización electoral, pues, es, como su nombre lo indica, la que se encarga de todo lo relacionado con los procesos de elecciones y demás. Está conformada por el Consejo Nacional Electoral, que es el máximo órgano, es donde se define cómo se hacen las elecciones, cuándo se hacen las elecciones, si se le da la credencial a un senador, es allá donde se investiga si hubo robo, compra de votos, etcétera, etcétera. Y pues la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tiene una labor muy, muy, muy importante, porque la Registraduría Nacional del Estado Civil es la que se encarga de ayudar a que todos los colombianos tengamos un documento de identidad. Primero la tarjeta, primero cuando nacemos el registro civil, luego la tarjeta de identidad y por último la cédula de ciudadanía. Y al final, cuando uno muere, pues el registro de defunción. Y hay otros tipos de organismos como el Banco de la República, que es el que se encarga
de administrar la política económica del país, la Comisión Nacional de Televisión, pues que es la que se encarga de que todos los colombianos podamos ver programas que nos informen, que nos culturicen y que no violen la Constitución, y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que se encarga un poco de todo lo que tiene que ver pues con los empleos, en cómo acceder o cómo encontrar trabajo en el sector. Como te decía, la rama ejecutiva pues es la encargada de administrar los recursos de la nación. El presidente el presidente, en este caso Iván Duque, es el jefe del Estado y jefe del gobierno, es la cabeza del Poder Ejecutivo, tiene un gabinete ministerial y es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Es decir, los militares le hacen caso a Iván Duque. El gabinete se compone pues del presidente y su vicepresidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos como el DANE, la DIAN, etcétera, etcétera. El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional para la Prosperidad, etcétera. La rama ejecutiva, como te lo mencioné, tiene 3 órdenes. El orden nacional, encabezado por el presidente de la República, el orden departamental, encabezado por el gobernador o gobernadora del departamento, y el orden municipal, encabezado por el alcalde o la alcaldesa del municipio. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? Uy, profe. ¡Ay, abogada! ¡Ay, abogada! Eso es teoría del Estado. 12, profe. 32. Eso es teoría del Estado. ¿Y cuántos municipios tiene Colombia? No, profe, menos. 1103. 1103, listo. La rama legislativa se encarga de elaborar las normas y las leyes del país y de ejercer control sobre el gobierno, es decir, los senadores son quienes vigilan que el presidente cumpla su misión. Además, reforman la Constitución. En Colombia, el Congreso es un Congreso bicameral formado por el Senado de la República, que tiene 100 miembros, elegidos por circunscripción nacional, para un periodo de 4 años, y un número adicional de 2 senadores elegidos por las comunidades indígenas, lo que hace un total de 102 miembros del Senado de la República. Y la Cámara de Representantes, que está formada por 166 miembros que son elegidos por 4 años, de los cuales 161 representan las circunscripciones territoriales, es decir, los departamentos y la ciudad de Bogotá, y los otros 5 representan a las minorías y a el partido de las FARC, que eso fue producto de las negociaciones de paz. La rama judicial se encarga de aplicar la ley de una manera justa y resuelve pues los conflictos de todas las personas de acuerdo a las diferentes leyes que haya, el Código Penal, el Código Laboral, el Código Comercial, etcétera, etcétera. A la rama judicial le corresponde entonces administrar la justicia, solucionar los conflictos entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado, y decidir pues cuestiones jurídicas que puedan ser políticas. Dichos pronunciamientos son en forma de sentencias, de fallos o de autos. El Poder Judicial en Colombia se rige por la Constitución de 1991 y, como te dije, está conformada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura en el nivel nacional y los tribunales y los juzgados en el nivel departamental y municipal. La Fiscalía General de la Nación, pues, aunque se dice que pertenece al Poder Judicial, pues es un organismo totalmente independiente. Hay otros organismos como la Comisión y la Organización Electoral que se encarga de vigilar todo lo relativo a las elecciones y la identificación de las personas, como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hay organismos autónomos e independientes, es decir, que nacen bajo la Constitución Política Colombiana o están amparados en la Constitución Política Colombiana, pero no dependen de ninguna de las 3 ramas del poder. El Banco de la República, que es quien hace la política monetaria del país, la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien se encarga de todo lo relacionado con el acceso a las personas a empleos en el sector público, las corporaciones autónomas regionales, que son las que se encargan de vigilar y de proteger el medio ambiente en cada uno de los departamentos o de las regiones del país, los entes universitarios autónomos, es decir, todas las universidades públicas y privadas son organismos autónomos e independientes, y esto les fue dado por la Ley 30 de 1992, que regula precisamente la autonomía universitaria. Por eso nosotros como universidades
si bien tenemos que escuchar al Estado y seguir sus recomendaciones, pues somos totalmente independientes de decidir, por ejemplo, en este caso de la pandemia, si volvemos o no en un 100% a la presencialidad. Eso no lo dice el Estado. El Estado da unas recomendaciones y dentro de su autonomía las universidades las acogen o las modifican. Y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, quien es la que permite que todos nosotros pues tengamos acceso a comunicaciones vía internet, vía teléfono, vía celular, y que sean justas, equitativas y que no se nos vaya a cobrar más de lo que debería cobrarse. Y otros organismos de control como la Auditoría General de la Nación, quien es la que se encarga de controlar, hacerle auditoría al uso de los recursos públicos. La Contraloría, como te dije, que es la que se encarga de verificar que no se roben, que no hagan mal uso de los dineros del Estado. La Defensoría, que es la que protege los derechos humanos de los colombianos. Y la Procuraduría, quien es la que se encarga de vigilar que los funcionarios públicos se comporten de acuerdo a la ley. Como siempre, terminamos nuestra clase reflexionando. Bueno, de acuerdo a la tipología de estados, ¿qué tipo de estado es el nuestro? El nuestro es, como lo dijimos, un estado, que tiene plena capacidad de obrar, porque nuestro estado tiene las 4 capacidades y las ejerce en su plenitud, con problemas o sin problemas, pero las ejerce. Yo creo que sí está bien organizado el estado colombiano, creo que pues no son muchas las organizaciones y cada una tiene una función específica, entonces creo que está bien organizado y realmente no le haría cambios a la organización del Estado colombiano, quizá le haría cambios a la distribución de puestos, es más que haya un porcentaje mayor de mujeres en puestos públicos, pero no le haría mayores cambios a la organización del Estado colombiano. Adelante, tu turno de reflexionar sobre nuestras preguntas finales. Bueno, profe, de acuerdo a la tipología de estado que crees ¿qué estado crees que es el nuestro? Pues obviamente es un estado con plena capacidad de obrar, pues porque cumple con con las 4 capacidades, profe. Sí. ¿Sí? Tercero, ¿crees que el estado está bien organizado? ¿Crees que está bien organizado el estado colombiano? Sí, profe, creo que está bien organizado. No sé si de pronto le quitaría algunas facultades al presidente. ¿Cómo cuáles? Mm, como por ejemplo que le haga caso la fuerza militar a él, profe. No Y sé entonces, si ¿a quién debería hacerle caso las fuerzas militares si no se las hace al presidente? se le daría de pronto al Congreso, profe. Ok. ¿Estaría mal? No, 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 no. Bueno, ¿qué cambios le harías a la organización del Estado? Pues ya lo dije. Le daría como más poder al Congreso, profe, porque creo que Y, de, y, y ya, profe, porque creo que está bien distribuido, por ejemplo, también la rama judicial. Y me gusta que exista la Corte Constitucional y pues que ellos sean los que revisan las sentencias constitucionales. Bueno, desde la mirada 91. constitucional. Sí, Sí, profe. Y ya, profe. perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar un break de media hora, como siempre, a las 7:30, después de hora y media aquí hablando sobre la Constitución y las leyes. Y a las 8 está habilitado un pequeño quiz que va a probar cuánto aprendimos en esta sesión de clase. El quiz va a estar habilitado de 8 a 8:15. Y de 8:15 a 10 vas a tener el tiempo para que leas el material que debemos y hagas lo que tenemos pendiente para la próxima semana, que es leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está en la semana 4 del aula virtual, e investigar cómo se protegen los derechos humanos en Colombia, porque la primera sesión de la clase del próximo lunes va a ser enteramente tuya para que nos cuentes, cómo me cuentes a mí, cómo se protegen los derechos humanos en Colombia. Profe, te iba a decir algo, es que mira que ayer en el quiz, bueno, ya viste que me saqué 3, no, qué sección, No, profe. ya te cambié la nota porque es que había unas preguntas, las preguntas cortas eran de calificación manual. Entonces yo ya las Sí. califiqué, creo que sacaste 3.7. Oh, bueno, profe, uf. No, profe, la Pero ya verdad, lo estoy puedes revisar. nada de mí. ¿Sabes qué? Estaba muy segura y la verdad no me guié tampoco por las diapositivas. Tuve que lo presenté como en 40 minutos. Sí, y te dije, Debía haber estado más y tranquila, te mira. dije, tienes tiempo, relájate. Así les pasa siempre a todos. Todos Sí, son profe, iguales. por el afán. Todos son iguales. Ah,
Pero bueno, Bueno, puedes revisar la nota porque hice revisión manual de las preguntas cortas y creo que fue 3.7 lo que sacaste. bueno, profe, tengo que subirlo ahorita con el quiz, profe. Este quiz espero que saques 5. Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, Entonces, profe. nos vemos el lunes a la misma hora. Listo, profe. Muchísimas Igual gracias, a ti, profe. te cuidas, chao. Profe, que estés muy bien. Chao, profe.